Claudio Fantini, quien, como todos ustedes saben, es analista de política internacional, pero a la vez politólogo, es un hombre que sigue muy de cerca no solo lo que acontece en el país, sino también en el mundo. Y la relación directa que tenemos en este momento desde Argentina con el mundo no es precisamente de las mejores, sobre todo por una serie de hechos que se han ido sucediendo en los últimos días con una velocidad vertiginosa y que marcan un alineamiento, desde mi punto de vista, sumamente delicado de Argentina, con China, con Hamás y además al propio tiempo con Venezuela. Le pedimos la opinión, por supuesto, sobre todos estos temas a Claudio Fantini. ¿Cómo te va, Claudio? Hola Gustavo, un gusto saludarte, gracias por tu invitación. Bueno, todo esto tiene indudablemente repercusiones no solo en lo interno, sino también internacionalmente, porque ya se sabe que en todos los círculos políticos y diplomáticos internacionales se ven con mucha preocupación estos pasos que ha dado Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Sí, porque estando en la Argentina sabemos que esos pasos no se corresponden con la verdadera posición o la posición que han tenido siempre, por lo menos el presidente actual y su canciller respecto a ciertos temas. Están, digamos, a contraposición de sí mismos, ¿no? Yo creo que eh, hay que hacer una distinción en los posicionamientos. El caso del posicionamiento favorable a una investigación respecto a posibles violaciones a los derechos humanos en la escalada que hubo entre Israel y Hamas, que es la organización que impera sobre la Franja de Gaza y es una organización con sobradas razones para ser considerada terrorista, creo que merece una mirada que diseque, ¿no es cierto?, separe ciertas cosas. No es descabellado que después de una escalada de esa magnitud y con semejantes consecuencias exista una investigación, tal como ha sido planteada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puede ser algo discutible, pero no es descabellado ni en sí mismo es un aval a la organización terrorista Hamas y un ataque a lo que es, sin dudas, un Estado de Derecho, Israel. Porque la resolución en sí lo que propicia es una investigación sobre Hamás también, ¿no? Sobre la violación a los derechos humanos que implica haber lanzado una escalada de esas características, sabiendo primero que está lanzando proyectiles sobre centros urbanos. Exacto. Segundo, que inexorablemente habrá una respuesta israelí y que esa respuesta va a provocar daños materiales y humanos en la Franja de Gaza. Por otro lado, no es descabellado que esa respuesta por parte de Israel, aún estando claro que fue un acto defensivo, porque no fue Israel quien inició la escalada, sino quien devolvió el golpe. Y devolver el golpe es una forma de estar defendiéndose, por lo tanto, sin quitarle el derecho a la defensa de Israel, no es descabellado que se investigue si esa defensa tuvo todos los resguardos para evitar las muertes inocentes, las muertes de civiles o la destrucción de lo que no tuviera que ver específicamente con la artillería, con las lanzaderas de los proyectiles que llovieron sobre Israel. Yo no creo que sea descabellado ni que eso signifique necesariamente equiparar a Israel con Hamas.
Para mí el crimen de Hamas ni siquiera necesita ser investigado, está a la vista. El hecho de haber iniciado la escalada es un crimen. El hecho de haberla sostenido, sabiendo que mantenerla pulseada es aumentar el daño que se va a producir sobre su propio pueblo o sobre lo que se supone que es el pueblo por el cual debe velar Hamas, que es la organización que impera sobre la franja de Gaza. Ese crimen, el de Hamas, está a la vista, ni siquiera necesita ser probado. Pero Claudio, no está de más Claudio, investigar. perdóname una digresión. Sí. Ocurre que las críticas que se le han hecho fundamentalmente a Argentina está de que en ningún momento habló de Hamas, sino que directamente tuvo una posición de ataque hacia Israel, es decir, como dando por sentado de que había sido desproporcionado el ataque judío en contra de la Franja de Gaza. Ahí está puntualmente lo que se le debe cuestionar al gobierno argentino, y yo estoy a favor de ese cuestionamiento, totalmente a favor, porque al usar la palabra desproporcionado, al partir de la certeza de que la respuesta fue desproporcionada, está adelantando una conclusión sin tener los elementos para adelantarla. Pero yo no sé si está pronunciado en esos términos, por ejemplo, el aval del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a esa investigación. La investigación en sí no está mal, no implica acusar a Israel, implica verificar que quienes llevaron a cabo ese acto de legítima defensa hayan tomado los recaudos que se deben tomar en una circunstancia así, para que no haya muertes civiles que hubiesen podido evitarse. Está claro que jamás, desde mi punto de vista, sobre todo ataca a Israel con sus propias víctimas civiles, porque nunca tienen las medidas de seguridad que se necesita en semejantes confrontaciones, no hay radares que avisen y activen alarmas, no hay refugios antiaéreos a la mano de todos los ciudadanos, normalmente a las lanzaderas de cohetes la ponen en los puntos más densamente poblados de la Franja de Gaza. O sea, es evidente que Hamas busca las víctimas del pueblo gazatí para lanzar su verdadero ataque. El verdadero ataque de Hamas está planteado en la dimensión de la opinión pública mundial y está apuntado a la imagen de Israel. Y yo creo que siempre logra hacer blanco en la imagen de Israel. Efectivamente es así. Efectivamente pero obviamente estoy de acuerdo con vos en que el pronunciamiento del gobierno argentino tal cual fue realizado, bueno, lleva un error que muestra como una necesidad de embanderarse o de posicionarse en cierta vereda, y no es algo que parece natural a la posición de Alberto Fernández y de su canciller, sino más bien parece algo que le imponen desde el interior del oficialismo, ¿no? Sin duda que es así, la mano de Cristina está detrás de todo esto, y lo mismo podemos decir en lo que se refiere al posicionamiento que se fijó de manera muy clara en las declaraciones que hizo Vaca Narvaja, el embajador argentino en Pekín, en el sentido de que vamos a estar lado a lado con China, nada más y nada menos que en un tema absolutamente álgido, ríspido, difícil, que está manteniendo, digamos así, una especie de guerra tecnológica que hay en el mundo, como es la utilización de 5G en la telefonía no solo celular, sino también en lo que se refiere a Internet, y además dándole prioridad a Huawei por sobre todos los dispositivos móviles y también no móviles que tiene Estados Unidos. Es una pelea muy sorda, muy subterránea, pero que está poniendo a Argentina en un lugar totalmente distinto hacia el que tiene Estados Unidos y el viejo mundo, ¿no? A mí me llamó la atención, Gustavo, la negligencia de ese pronunciamiento de Vaca Narvaja, el embajador argentino en China. No me llama la atención que esa sea la intención, que esa sea
la política. Está claro desde el comienzo de la pandemia de que con sus vacunas las potencias los que buscan es posicionarse en el tablero geopolítico, ganar influencia, ganar gravitación sobre la mayor cantidad de gobiernos y territorios posibles. Y está claro que un sector del gobierno quiere alejarse de la gravitación europea o norteamericana y alinearse con China. Pero de ahí a que lo diga explícitamente es una negligencia, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo explícito, sobre todo en un momento en que en el país, dejando de lado algunos pronunciamientos temerarios e irresponsables, como el de Patricia Bullrich, porque acusar de intentar soborno sin tener las pruebas para exponerlas en ese momento me parece un acto irresponsable. Pero indudablemente el gobierno va a tener que explicar y demostrar por qué no cerró con Pfizer, lo que hubiera permitido teóricamente a la Argentina hacerse de una buena cantidad de vacunas, o la cantidad que hubiera sido, que siempre hubiera sido necesaria, en el verano para tener menos muertes en el otoño y en el invierno. Entonces, que en este momento, existiendo dudas sobre el por qué con Pfizer no hubo arreglos y tampoco con Moderna y con Johnson & Johnson, que el embajador en China deje en claro o ponga a la vista que hay un objetivo político que es alinearse con China hasta el punto tal de convertir a la Argentina en un cuadrito del tablero geoestratégico en el que China, moviendo sus piezas, en este caso la vacuna, busca posicionarse y ganar terreno, ¿no? A mí me sorprendió por lo negligente, no por una intención que me parecía ya hace rato adivinable. Muchas gracias, Claudio. Yo finalmente te doy mi opinión final. Sabes, lo que pasa es que Vaca Narvaja debe haber estudiado diplomacia tan solo en algunos apuntes de internet, porque llegó a ese puesto, ni él mismo sabe cómo. Muchas gracias por tu participación, Claudio, en Córdoba. Gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande.